Hola chicos, he creado este vídeo para que tengamos como una idea de qué estamos viendo hasta ahora. Y para aquellos que no hayan entendido el concepto de derivada en ciencias y para los de ciencias sociales que todavía no lo han visto, voy a explicar un poco el punto 1, que es la introducción a la derivación. Bueno, lo primero que tenemos es que hemos empezado el tema 2 de derivadas. El punto 1 es iniciación a las derivadas, de dónde surgen y qué son. El punto 2 son las técnicas de derivación, que tanto un grupo como el otro las han visto de una manera u otra y que tenéis que practicar muchísimo sobre ellas. También hemos visto la regla de la cadena, tenéis vídeos. Y por último, vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada, que es lo que realmente interesa de ellas, porque con las derivadas vamos a poder saber el comportamiento de las funciones sin mucho esfuerzo. Dentro de las aplicaciones, los de ciencias van a ver el cálculo del límite por L'Hopital. Y todos, tanto los de ciencias como los de ciencias sociales, veremos el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, los puntos críticos, que son los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de las funciones, y la curvatura de la función, también por intervalos. Entendemos por curvatura si es cóncava o convexa la función. Los de ciencias sociales culminarán el tema 2 con problemas mayoritariamente de selectividad, donde aparecen el cálculo de derivadas para estudiar, por ejemplo, poblaciones. Y los de ciencias pues también tendrán sus problemas y serán un poco más técnicos. Y las buenas noticias son que Miguel Baena, en el tiempo en el que yo no estoy, os va a dar algunas clases y tendréis la oportunidad de preguntarle. Aún así, él va a empezar directamente por el punto 4 y es necesario que entendáis todo lo visto hasta ahora para podernos poner al día. Como veis, yo estoy creando estos vídeos para que no nos descompensemos en tiempo con los otros grupos. Bueno, pues vamos a empezar con el 1, que es la introducción a las derivadas. Y para introducir las derivadas, lo que se suele definir en primer lugar es la tasa de valoración media de una función. Indica cómo varía la función, es decir, su crecimiento, en un intervalo determinado. Es decir, si la tasa de valoración media, que ahora la definiré, es positiva, diremos que la función es creciente en ese intervalo. Y si la tasa de valoración media es negativa, diremos que es decreciente. Si es igual a 0, es que la función no varía en ese intervalo, porque todo va por intervalos. Se define la tasa de valoración media como el cociente de f de b menos f de a partido de b menos a, donde f de x es una función
de variable real y AB es un intervalo. Entonces, si vais a una gráfica cualquiera y dibujáis una función cualquiera, en un intervalo se consideran las imágenes. Entonces, este va a ser f de b y este va a ser f de a. Y lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de la recta que une a f de a y b f de b. La tasa de valoración media geométricamente indica la pendiente de la recta, más que tangente, perdón, secante, secante a la curva en los puntos A, f de a y B, f de b. Esta recta secante también se puede ver, de hecho, como una buena aproximación de la curva entre esos dos valores. Es decir, a efectos prácticos, lo que se haría es que si no se conoce la función en sí y solamente se tiene en un laboratorio algunos puntos, se piensa que la función tiene que ser como esa recta en ese intervalo para poder aproximarla. Claro, pero tenemos que tener dos puntos. Nos surge el siguiente problema. ¿Cómo aproximo la función si solamente tengo un punto? Es decir, imaginaros que yo quiero saber el valor de la función exactamente en un punto. ¿Cómo hago eso? Pues aquí viene la idea del límite. Suponeros que A se va aproximando a B. Si A se va aproximando a B, al final van a coincidir, ¿verdad? Y estas rectas se van a acercar cada vez más a otra recta. Y esa recta va a ser la tangente a la curva en f de b. Vamos a ver si puedo dibujarlo de una manera más explícita. Y vamos a llamar aquí a esta idea geométrica. He puesto el acento donde no es. Idea geométrica de la derivada. ¿Cómo queréis llamar al punto? Le llamamos x sub 0. Vale, pues imaginaros que tenemos esta función. Esta es mi f de x.
Imaginaros que tengo un punto aquí, que tiene coordenadas x0, f de x0, es decir, que aquí, proyectando en el eje de las x, vale x0 y aquí en el eje de las y vale f de x0. E imaginaros que tengo un punto pues cerquita de él. Voy a llamar x1 a ese punto cerquita de él. ¿Cómo se escribe esto de manera matemática? Este punto lo voy a representar como x1 más un poquito. Ese poquito es la distancia entre x0 y x1, que lo llamo h. Pero como ya sabéis, cogemos puntos próximos. Bueno, me he salido, voy a llamar aquí al x1. x1 tiene como imagen f de x1, ¿verdad? Y en un principio voy a poner las tangentes de diferente color y la secante también. A ver, en un principio la recta que los une a esos dos, ¿no? A ver, uniré los puntos. Es esta. Pero ya os he dicho que yo no quiero realmente una recta que una dos puntos. Yo quiero saber qué pasa exactamente en x sub 0. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a coger un punto más cerquita. Voy a coger un punto más cerquita aquí que voy a llamar x2. Y es, por ejemplo, x0 más otro poquito diferente, más pequeñito que el que tenía antes. Por ejemplo, si este vale 0,5, este va a valer 0,25. Bueno, pues entonces este de aquí tiene imagen f de x2. Que hemos dicho que le íbamos a poner de un color diferente, ¿no? Lo voy a poner amarillo. Recta, 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 que va ahí. Bueno, ya veis que esta recta tiene como más pendiente, es decir, está más inclinada. Y se aproxima mejor a lo que pasa aquí, en x0, f de x0. Voy a coger otro punto más cerquita. Le voy a llamar x3. ¿Qué va a ser? x0 más, yo qué sé, le ponemos h gorro, otro gorro distinto. Y ese gorro distinto es más pequeñito todavía. Si antes tenía 0,25, pues puedo coger, por ejemplo, la mitad. Aquí está f de x3. Y de un color distinto hago la recta secante que pasa por esos dos puntos. ¿Sabéis a qué se aproximan esas rectas secantes? Se aproximan a la recta tangente. Se aproximan a la recta tangente en ese punto, en el punto x0, f de x0, a la curva. Todas estas rectas que acabo de poner aquí, la que correspondía a x1, naranja, la que correspondía a x2, amarilla, y la que correspondía a x3, color cereza, se van aproximando cuando nos acercamos a x0 a la recta tangente en el punto x0, f de x0. Y resulta que la recta tangente a x0 de f de x0 es la mejor aproximación a la curva f de x en el punto x de x0, f de x0. Ya no hay error, como veis, en la aproximación a f, justo aquí, porque la hemos construido de tal manera que es perfectamente tangente. Cuando considerábamos las aproximaciones, por ejemplo, aquí, teníamos un montón de error. ¿Lo veis? Todo esto
en verde era error. Pero con esa aproximación de la tangente no cometemos ninguno. Ya sabéis que la idea de aproximarse nos trae música de límite. Entonces es aquí cuando definimos el concepto de derivada. Como límite. Definición. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente en el punto considerado. Es decir, se calcula como un límite. Es el límite de la tasa de valoración media. Cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Y h lo vamos variando para que cada vez esté más cerquita. Bueno, quizá os deba de explicar algo. Eso es lo que se llama f' derivada de f Veamos, yo antes os he definido f de b menos f de a partido de b menos a como la tasa de valoración media, ¿no? Y os acabo de decir que es el límite de la tasa de valoración media. Si pensáis que x0 más h es igual al x1 de antes, ¿sí? La tasa de valoración media simplemente es f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Pero como estoy suponiendo que se distancian h, lo que tenemos no es otra cosa que f de x1, que es x0, más h, entendido como un puntito cerca de x0, partido de x0 más h menos x0. Y de ahí que me aparezca este h ahí. Así que es el límite de la tasa de valoración media. Bueno, pues una función es derivable en un intervalo si es derivable en cada uno de los puntos del intervalo. En particular, si la función no está definida en un punto, no será ni continua ni derivable en ese punto. ¿Qué es lo bueno que podemos decir de las derivadas? Que yo sé ya y comparto con vosotros que hay muchas funciones derivables en sus intervalos de definición. Estas son las funciones elementales, las mismas que os di cuando hablábamos de continuidad. Las funciones elementales son derivables en sus dominios de definición. Dominios de definición. Es decir, por ejemplo, los polinomios son derivables en R.
en todo R. Las funciones racionales, que tienen un polinomio partido de otro polinomio, son derivables en R menos los puntos que anulan el denominador. La raíz cuadrada o la raíz par es derivable cuando x es mayor que 0, que también se escribe como 0 infinito. Las raíces impares son derivables en todos los reales. Las funciones logaritmo en base a de x son derivables en 0 infinito. Acordaros que en 0 tiende a menos infinito y tiene una asíntota vertical. Las funciones exponenciales son derivables en todos los reales. Coseno, seno son derivables en todos los reales. Tan de x es derivable en R menos en aquellos puntos donde se anula el coseno, menos en los x que son igual a pi medios más pi k, donde k tiene valores en z. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que la suma, la resta, la multiplicación la división de funciones elementales son derivables allá donde estén definidas. Esto nos facilita mucho la vida a la hora de hacer derivadas, porque ya sabemos que vamos a poder hacer sumas, restas, multiplicaciones y otras manipulaciones, como la regla de la cadena, sin problema, excepto que tendremos que ver dónde está el dominio de estas nuevas funciones que construimos. Porque claro, por ejemplo, si tú divides por otra función, habrá que ver cuando la función es distinta de 0, que pones el denominador. Voy a haceros un ejemplo de cómo calcular la función derivada, bueno, no la función derivada, la derivada en un punto de alguna función. Entonces, imaginaros que tenéis la siguiente. Estoy buscando, dadme un segundo. Aquí, que tenéis la siguiente función. La raíz de x más 3. Y nos piden encontrar el valor de la derivada en 1.
Bueno, pues f' de en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de donde pone x pongo un 1. 1 más 3 más h, porque estoy evaluando en 1 más h, bueno, lo coloco así. 1 más h, esto es como mi x, ¿verdad? Más 3 menos 1 más 3, partido de h. Esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de 4 más h menos 4 partido de h. Si sustituimos el 4 más h por su límite, que es 4, obtenemos una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Para resolverla, multiplico y divido por el conjugado. Cuatro más h al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto es la identidad notable de que la suma por diferencia es la diferencia de cuadrados. Y abajo me queda h, 4 más h más 4. Esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de la raíz con el cuadrado se anulan y abajo me queda h, 4 más h más 4. Los 4 se van y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h partido de h, 4 más h más 4. Esta h con esta h se cancela. Y ahora tomando el límite cuando h tiende a 0, sustituyendo, vamos, te queda 1 partido de la raíz de 4 más h, que es 0, más la raíz de 4. Es decir, 1 partido por 2 la raíz de 4, y la raíz de 4 todo el mundo sabe que es 2, un cuarto. Esa es la pendiente de la tangente a la función en el punto 1 raíz de 1 más 3, que es 1, 4, que es 1, 2. Es decir, la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a 1 es un cuarto. O sea que las derivadas son límites. Las buenas noticias es que con las técnicas de derivación que ya conocéis no vamos a tener que procesar todos estos límites que pueden tener indeterminaciones, sino que lo vamos a hacer con las técnicas de derivación directamente. Os voy a poner otro ejemplo.
La derivada de una función es otra función también. Que en un punto concreto es la pendiente de la pendiente a la curva de ese punto. Pero que si no especificamos el punto, es una función. ¿Cómo se calcula cuál es la función? Porque antes hemos calculado simplemente un valor. Pues se hace la definición del límite anterior, pero considerándolo en un punto arbitrario x. Es decir, la función derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, donde x ya no toma un valor, sino que es una indeterminada. En este ejemplo os voy a mostrar cómo calcular la función derivada utilizando el método de la definición. Suponeros que f de x es x al cuadrado más 2x. Todos sabemos que la derivada por las técnicas de derivación de un polinomio es 2x más 2, porque la derivada de x al cuadrado es poner el exponente delante y restarle 1 y te queda 2x, y la derivada de x es 1. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues voy a considerar ese límite y en vez de evaluar a la función en x, la voy a evaluar primeramente en x más h. Es decir, que donde pone una x, voy a poner una x más h. Y le resto la función tal y como me la dan. Divido por h y luego voy a tender h a 0. Haciendo esa cuentecilla me queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 2x más 2h menos x al cuadrado, ojo con ese menos que afecta a todos, menos 2x y lo parto por h, ¿no? ¿Se cancelan cosas? Sí. Se cancela este 2x con este 2x y este x al cuadrado con ese x al cuadrado. Con lo cual me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado más 2h. Partido todo ello de h. Antes de tomar límites, tengo que simplificar. Así que me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, porque divido a todo entre ese h, ¿verdad? Más 2. Ya sabéis que el límite de una suma es la suma de los límites.
Fijaros que el primer sumando, 2x, no depende en absoluto de h. Como no depende de h, me da igual que h tienda a 0 o a infinito o a 3, que es 2x. El siguiente límite es 0, porque el límite de h tendiendo a 0 de h es 0, está claro, sustituyo por 0 y se ve. Y 2 es otra constante, porque no depende de h, es 2. Que coincide justo con la derivada que yo sabía por las técnicas de derivación. Ahora, si me piden la pendiente de la recta tangente en x igual a 2, lo único que tengo que hacer es evaluar la función derivada en 2. Y eso sería 2 por 2 más 2, que es 6. Esa es la pendiente de la recta tangente en x igual a 2. Bueno, otra de las cosas que os pueden pedir es calcular la ecuación de la recta a f de x en x igual a 2. Bueno, ya tengo la pendiente. La pendiente es 6. Tengo o necesito un punto, ¿no? Pues tengo que calcular el punto en el que estoy considerando esa pendiente, que va a ser el 2 y f de 2. F de 2, os recuerdo que f de x era x al cuadrado más 2x. Si la evalúo en 2, me queda 2 por 2 más 2 por 2, que es el punto 2, 8. Os recuerdo que la ecuación implícita de la recta se escribía como la pendiente multiplicado por x más la ordenada en el origen. Yo ya tengo esa pendiente que me la ha dado la derivada, que es 6x más n. Para calcular n, impongo que la recta pasa por el 2, 8. Es decir, que 8 tiene que ser igual a 6 por 2 más esa n que no conozco. Que 8 menos 12 es igual a n y entonces obtengo que n es igual a menos 4. Y la recta que me pedían era 6x menos 4. Espero que disfrutéis vuestro tiempo con Miguel y que me echéis un poquito de menos. Hasta pronto, chicos.